Muy buenos días a todos. Ante todo, agradecer a la organización. Es la primera vez que participo en este evento y doy gracias por la oportunidad de dar a conocer nuestras investigaciones. También agradecer a la presencia de las personas interesadas. Ante todo, yo me quiero presentar. Yo soy arqueóloga, doctora en Historia, soy investigadora de CONICET de Argentina y profesora en la Universidad Nacional de la Patagonia Austral. Trabajo en proyectos de investigación en Patagonia, muy vinculados a las comunidades, pero en este caso voy a presentar un proyecto de investigación en un ámbito donde no hay comunidades locales, o por lo menos nativas, como es Antártida. Por lo tanto, es un caso de investigación interesante desde ese punto de vista. También quiero aclarar que las investigaciones arqueológicas en Antártida se vienen desarrollando desde los años 90, lo venimos desarrollando desde los años 90, enfocadas a asentamientos de explotación de focas y lobos marinos en las Islas Shetland del Sur. Estas investigaciones que se han dado por más de 30 años con participación de equipos internacionales de Chile, de Brasil, de Australia, de Argentina, entre otros, han generado un mapa de sitios arqueológicos del siglo XIX muy vinculados al descubrimiento de Antártida que no están siendo protegidos en el marco del Tratado Antártico ni visitados por el turismo. En este caso, nosotros armamos un nuevo proyecto de investigación reciente, no nuevo, pero de reciente, con otros equipos de otras universidades de Nueva Zelanda, de Alemania y de Argentina, que están enfocados a entender el patrimonio desde un punto de vista particular y a estudiar esa forma de concebir el patrimonio. No es una propuesta concreta ni de musealización ni de puesta en valor, simplemente es, voy a presentar el marco desde el cual estamos estudiando el contacto de la gente y los restos de la actividad industrial en Antártida. Bien, el objetivo de este trabajo puntual es reflexionar acerca de la influencia del turismo, que aunque pueda llamar la atención, alcanza a 50.000 personas por temporada, en la conformación de las prácticas patrimoniales antárticas. Específicamente, dentro de ese interés, aquí voy a presentar en qué medida, o ciertas reflexiones sobre en qué medida la inclusión de los sitios vinculados a la actividad industrial que se desarrolló en Antártida, principalmente vinculados a la actividad ballenera, desde fines del siglo XIX hasta el 1930, la inclusión de estos sitios, de estos restos en los circuitos de los cruceros turísticos está formando parte del proceso de construcción del patrimonio en una escala individual, que es una escala prácticamente invisible para las agendas nacionales y la participación o las políticas del Tratado Antártico. Bien, la presentación se estructura en 6 pequeños bloques. En principio, presentar la imagen predominante de Antártida. Luego, para darle marco al contexto en el que desarrollamos nuestro proyecto de investigación, presentar brevemente qué consiste la Antártida industrial y qué representación tiene esto en las narrativas históricas, las definiciones dominantes de patrimonio en el marco del Tratado Antártico y cómo esto repercute tanto en la conservación como en las políticas de musealización de sitios arqueológicos o edificios históricos, el turismo, que es nuestro objeto de investigación en este momento, y esta perspectiva de entender el patrimonio como experiencia, y cómo venimos estudiando estos encuentros entre las personas, los individuos, los visitantes y los objetos, in situ, en Antártida. Y por último, una breve reflexión sobre la relevancia de qué significa, qué está significando en este momento y para qué sirve estudiar de alguna forma este encuentro entre el turismo y los sitios industriales. Bien, si pensamos en Antártida, yo pienso que la mayoría relaciona Antártida con un espacio vacío, un espacio intacto, de naturaleza intacta. La distancia, el aislamiento, la hostilidad del clima y la ausencia de población nativa ha contribuido a entender Antártida como un espacio vacío, sin improntas humanas. Sin embargo, la Antártida, desde su descubrimiento a principios del siglo XIX hasta 1930, momento de colapso de la industria ballenera,
la Antártida ha sido escenario de la explotación de recursos marinos para su comercialización. Esta idea de Antártida intacta, lejana, sin improntas humanas, ha también contribuido a generar una idea o a que las historias de Antártida se vinculen principalmente a la de los exploradores o a las de las expediciones polares, de estos exploradores con fines de científicos o de exploración geográfica, con sus grandes hitos como la llegada al Polo Sur de Amundsen o la carrera hacia el Polo Sur de Amundsen y Scott. Esas son las imágenes que prevalecen. Sin embargo, la Antártida también, como decía antes, la Antártida ha sido un espacio de una intensa, o sea, la industria ballenera ha irrumpido en el escenario antártico de una forma muy brusca y muy, digamos que, muy fuerte, porque las estadísticas, por ejemplo, las conocidas de lo que es la explotación ballenera en Antártida, alcanzan a temporadas de alrededor de 40.000 animales, de 40.000 ballenas en una temporada. Esto ha llevado barcos, ha llevado a instalaciones fijas, ha llevado a diferentes tipos de barcos, hasta los barcos factorías, que son grandes moles de metal, y mucha gente, al desplazamiento de personas que vivieron en Antártida por temporadas, los balleneros noruegos, por ejemplo, y que formaron parte o se armaron su vida cotidiana en este territorio que parece tan inaccesible y tan intacto. Bien, esta dicotomía en la construcción de la historia antártica también se ha plasmado de alguna forma en las políticas de conservación del patrimonio. En este gráfico lo que puede verse es, a partir de lo que se ve es el marco temporal de los primeros 100 años de historia antártica, donde la exploración temprana de alrededor de 1820-1840 tiene algunos sitios o sitios históricos que se los ha incluido en la lista de sitios y monumentos históricos de Antártida. Estos, lo que se ve en el gráfico son las cantidades de sitios que se han designado con eventos vinculados a las fechas de este marco temporal, y lo que se ve es la predominancia de sitios históricos vinculados a eventos de la era heroica, lo que se llamó la era heroica, que fue la era de la exploración por parte de las sociedades científicas y de las naciones que pusieron sus ojos en la exploración científica y geográfica de Antártida entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX, con las reconocidas expediciones, por ejemplo, de Shackleton, o Scott, Amundsen y otros denominados héroes para sus países de origen. Esto también, en esta representación muestra que los sitios o restos o objetos vinculados a la explotación, ya sea lobera de principios del siglo XIX, que se representa en este caso en azul oscuro por debajo, o la industria ballenera del siglo XX, inicios del siglo XX, prácticamente no tiene ningún resto que ha sido designado como sitio histórico antártico, solamente 2. Es un contraste muy fuerte. Y cuando hablamos del paisaje industrial de Antártida, es una dispersión de objetos, de edificios, de naufragios, claramente visibles en este contexto blanco, que lo pueden ver en la diapositiva. En la primera se ven los restos de un naufragio de 1916, de un barco factoría de metal, luego la dispersión de unos barriles, y en la última la factoría ballenera de la Isla de Decepción, que fue una factoría ballenera noruega que se instaló alrededor de 1911 y se abandonó en los años 30, donde vivieron los balleneros durante las temporadas en que funcionó la factoría. Bien, ahora, como dije antes, estos restos de la actividad industrial han quedado prácticamente abandonados. No hay prácticas ni de conservación, ni de musealización, ni políticas que los conserven, que busquen su conservación. Estos sitios que están en las listas
de sitios históricos y monumentos antárticos, en general se vinculan a eventos o a hechos, hitos que están enmarcados en momentos de orgullo nacional, o sea, están claramente vinculados a intereses o agendas o intereses nacionalistas, muchos de ellos, no todos. Por lo tanto, este pasado industrial, de alguna forma, en ese contexto y en ese discurso dominante del pasado antártico, de la historia antártica, donde son héroes, y eventos importantes, eventos extraordinarios, en contraste a estos restos de actividad cotidiana, de explotación de recursos que actualmente están protegidos, no han tenido sponsors nacionales que los han propuesto para ser protegidos o ser conservados o ningún tipo de práctica de musealización o de exhibición. Por lo tanto, han quedado abandonados. El turismo antártico en este momento es un turismo prácticamente marítimo, de cruceros, donde se bajan grupos de personas en distintos lugares de desembarco, se visitan, como en este caso que estamos viendo aquí, restos del naufragio, por ejemplo. Es gente que decide ir a Antártida, que puede ir a Antártida, dado que es un turismo caro, y de alguna forma se sube a los cruceros donde se les dan charlas y distintos especialistas o biólogos, geólogos, investigadores van contando y van informando acerca de lo que se van a encontrar en Antártida. A veces también hay historiadores, arqueólogos o profesionales de las humanidades o ciencias sociales que instruyen, que cuentan, que narran historias que permiten de alguna forma dar sentido a los sitios históricos que se van encontrando en los itinerarios. La cuestión es que de alguna forma nuestro proyecto lo que busca es entender este encuentro entre los objetos que no se espera encontrar, porque nadie espera encontrar, nadie sabe que va a encontrar sitios balleneros o industriales en Antártida, mucha gente no lo sabe, pero los operadores turísticos incluyen a estos sitios en sus itinerarios. Es muy frecuente hacer las visitas a los sitios balleneros, por ejemplo, la factoría de decepción que mostré antes de la isla de Decepción de la Shetland del Sur, o restos de botes, de barriles, o en el caso también del naufragio. Entonces son visitas no esperadas que de alguna forma se encuentran inesperadamente y que generan algo en ese encuentro. Nuestro proyecto busca entender qué es lo que se genera en ese momento de encuentro. No tanto para proponer ningún tipo de musealización ni de conservación de estos sitios por el momento, sino tanto para entenderlo desde un punto de vista antropológico. ¿Qué es lo que estos momentos de generación de sentido, cómo se vinculan a los discursos nacionales, cómo se construye el patrimonio en una escala individual? Y volver a poner en el mapa antártico a la gente común, que es la que en realidad gente que tiene sus ideas, sus sentimientos y sus percepciones de la historia diferentes a las agendas nacionales que son las que marcan de alguna forma las políticas de conservación. Estos trabajos de campo que estamos desarrollando ya tienen una base de información que estamos procesando y que muestran las opiniones de la gente en tanto qué se siente, a quién se vincula esa historia, por ejemplo, o qué se debería hacer con esos restos materiales, que en muchos casos son considerados basura, en otros no, en otros se piensa que hay que trasladarlos a museos, en otros que hay que restaurarlos. Bueno, hay una gran cantidad de opiniones interesantes que se están recabando en estos trabajos de campo, como para entender qué es lo que, o sea, una de los contextos que es el turismo y uno de los niveles de construcción del patrimonio que es individual, que en términos de generación de políticas no existe. Por último, y ya para cerrar, los trabajos de investigación sobre el tema de patrimonio son mucho más amplios, incluyen, como decía antes, trabajos de arqueología, de fundamentación del valor de los sitios arqueológicos a través de su valor para la ciencia y para el conocimiento del pasado antártico, así como estos trabajos que tienden a mostrar al patrimonio como experiencia en el marco y en el contexto del turismo y en una escala individual.
Todo esto está ayudando a de alguna forma, generar contranarrativas a las grandes narrativas del pasado heroico de Antártida, que se reduce al pasado nacional de alguna serie de naciones, que aleja a Antártida al resto de naciones que han firmado el Tratado Antártico, que están firmando el Tratado Antártico, y alejan esa historia y ese pasado de la historia de lo que es la historia de la humanidad. Todos, si yo pregunto de quién es Antártida, por ahí, en diferentes contextos, no digo aquí, va a haber respuestas vinculadas a lo que uno aprende cuando es un niño o va al colegio y le enseñan diferentes historias de Antártida, pero la realidad actual es que la historia actual de la Antártida es que la Antártida es un territorio internacional, es un territorio dedicado a la paz, a la ciencia, no hay reclamos soberanos que se estén considerando, están congelados desde la firma del Tratado Antártico, y es un espacio destinado a que, tanto al arte también en este momento está irrumpiendo con fuerza la idea de que no solo la ciencia es una forma de conocimiento y de experimentación de Antártida, sino también el arte, o sea que es un espacio de todos, de la humanidad. Así se lo conserva, pero también así se lo investiga. Y con esto, mi intención en esta participación en este evento es más que nada mostrar a Antártida como un espacio también de debate, en un lugar donde no hay comunidades locales con quienes interactuar, pero donde la gente, que somos todos, podemos tener mayor protagonismo y mayor espacio de reflexión sobre patrimonio. Gracias.